Bueno, muy bien, hoy nos acompaña en Hora de Negocios de Caracol Radio el candidato por el Polo Democrático, el doctor Gustavo Petro, candidato a la presidencia de la República. Doctor Petro, muy buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Muy bien, doctor Petro, muchas gracias. Bueno, pues la idea en este programa es hablar sobre las propuestas en materia económica de los diferentes candidatos a la presidencia. Y quisiera empezar preguntándole por una que tiene que ver de alguna manera con el tema económico, pero que también tiene que ver con algo que está sucediendo en estos días y que precisamente está sobre el tapete, y es con el programa Familias en Acción, un programa que, ha recibido algunas críticas por parte de algunos, que se dice estaría siendo utilizado con fines políticos por parte de otros, pero lo cierto es que cuando uno ve en el presupuesto, eso es un programa que al que se destinan recursos por más de 3 billones de pesos. ¿Qué haría usted con un programa como estos, como el de Familias en Acción? Asegurar que sirva para lo que se creó, y es que los niños continúen en la escuela, porque ese gasto se vuelve un beneficio social en la medida en que la niñez pobre de Colombia puede estudiar a partir de que sus familias no los saquen de la escuela por volverlos trabajadores infantiles. Ese es el tema del programa Familias en Acción, y eso es lo que hay que garantizar. ¿Seguiría entonces con ese programa? Sí, logrando unos mecanismos que me permitan garantizar, a través del pago de pensiones o cosas por el estilo, o de las constancias de que los niños están estudiando, que efectivamente los niños están estudiando gracias al pago del subsidio. Lo integraría al Banco de la Mujer, que pretendo crear dentro del sistema de banca pública, un banco dedicado al crédito para madres cabeza de familia, buscando que el crédito asociativo, que es un factor de producción, el crédito, sirva para dar poder de trabajar. Doctor Petro, ¿ese banco ya no existe? ¿El Banca Mía no es una banca para la mujer? Es un banco de primer piso el que estoy proponiendo, no de segundo. Cuando los bancos son de segundo piso, simplemente son partidas presupuestales que maneja la banca privada o alguna organización no gubernamental. Yo estoy hablando de un sistema de banca pública de primer piso, es decir, que compita por el ahorro de los colombianos con la banca privada, y entonces pueda llevar una masa importante de recursos del ahorro hacia el crédito para democratizarlo. Es decir, para entregarlo a quienes la banca privada no les presta. ¿Le ha echado números a esa propuesta? ¿Cuánto costaría crear una banca para la mujer? No cuesta. Simplemente se compite por el ahorro que hay en la sociedad colombiana. Y desde esa perspectiva obviamente no le gusta a los propietarios de bancos privados que quieren quedarse exclusivamente con ese mercado del ahorro de donde salen sus utilidades. Yo quiero competir en el mercado del ahorro con banca pública. El principal banco de Colombia tiene que ser el Banco Agrario si queremos desarrollar el modelo de producción de alimentos y sobre esa base la industrialización de Colombia. Ya que hablamos del sistema financiero, ¿acabaría con el 4 por mil? Algo que ha dicho recientemente el candidato Juan Manuel Santos, ¿qué él haría? No, el 4 por mil debe quedar en 2 grandes componentes. Una exención para pequeñas transacciones nacionales o internacionales, y una tasa como existe actualmente para grandes transacciones internacionales y nacionales. Sería una tontería no gravar las transacciones de capital internacionales cuando es de allí, y la regulación mundial cada vez lo hará mayor, en donde puede salir la base del fondo que permita acabar con la pobreza en la humanidad. ¿Qué haría con los bancos y con el sistema financiero general? ¿Les subiría las tasas de tributación? Entra un regulador, que es la banca pública. Ese regulador sirve para bajar costos financieros, costos por servicios. Ese regulador sirve para democratizar el crédito. Ese regulador sirve para que el poder de emisión anual que tiene el Banco de la República no se arbitre exclusivamente por grupos muy reducidos y poderosos de la economía nacional, sino que pueda ser democratizado vía banca pública en todo el país. Bueno, cuando el presidente Álvaro Uribe era candidato por primera vez, habló, o el día de su posesión, de un cambio de cartilla en el Banco de la República, cambio de cartilla que, bueno, parecería, nunca se dio. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Que tiene alguna posición frente al Banco de la República? Que el Banco de la República debe responder a intereses de la sociedad colombiana.
que ya están escritos en la Constitución y en las sentencias de la Corte, es decir, que su política se subordina a la equidad social, a la producción y al empleo. Tema que ha olvidado el actual Banco de la República, que se centra simplemente en una política monetaria. La política monetaria tiene que adscribirse a la equidad social y a la generación de empleo productivo y de trabajo productivo en Colombia. Y eso implica indudablemente reformas, una de las cuales tiene que ver con la capacidad financiera del Estado. No puede garantizarse, por ejemplo, la transformación de la política social que yo propongo para restaurar derechos universales y gratuitos en la educación profesional, en la salud, en la pensión, en el agua potable, sin una capacidad financiera del Estado, es decir, para poder financiar esos derechos gratuitos. He hecho unas propuestas de tipo fiscal, como el impuesto de la tierra improductiva, como la progresividad del parafiscal. He hecho algunas propuestas de reforma en la política social, como el modelo de salud preventiva, público, integral, universal, que puede hacer racional el actual uso de los dineros de la salud, que literalmente se los están robando. O en el sistema pensional a partir del sistema de pilares, es decir, que parte de la contribución que van de los empleados hacia los fondos privados de pensiones vaya hacia un fondo público de reparto simple, que permita pagar una renta mínima vital a todo adulto mayor desprotegido hoy en Colombia. Allí no se necesita nueva financiación, al contrario, son reformas que permiten reducir el déficit fiscal, pero cuando yo planteo, por ejemplo, la educación profesional, articulando la educación media y superior en el colegio de secundaria, como una educación profesional gratuita y pública, que democratice el saber en la juventud, necesito nuevas fuentes de financiación, entre ellos el impuesto a la tierra improductiva. Hablemos de algunos de esas propuestas suyas. ¿Cómo es ese impuesto a la tierra improductiva? Pues ese existe en el mundo. Simplemente es un predial. Yo quiero que sea de captación nacional por el problema de la estructura política y militar del campo colombiano. La tierra ¿De fértil, cuánto sería? ¿Cómo sería? La tierra fértil improductiva, que son 10 millones de hectáreas de las 15, está hoy literalmente en manos del narcotráfico, usada como lavado de activos, no produce. Perdemos 2 millones de puestos de trabajo en esa tierra, tenemos 4 millones de desplazados, víctimas, tenemos la sociedad más desigual socialmente del mundo en el campo colombiano. Ese es el motor de la violencia. ¿De cuánto sería ese impuesto a la tierra improductiva? Si tú duplicas el impuesto predial que actualmente se cobra sobre tierras, tendría 2 billones de pesos. Aquí el ascenso de la sobretasa predial, para ello necesito modificar la Constitución, en tierra improductiva a 3-4 veces más que el promedio actual, que es imprescindible para que el tenedor de tierras improductivas o la suelte o se ponga a producir, nos puede generar 3, 4, 5 billones de pesos con destino al programa de llevar la educación profesional al conjunto de la juventud colombiana. Así que este es un escenario, la revista Dinero lo calificó como de colapso económico. No quiero hablar de los quilates intelectuales de quien hizo el artículo, pero a nadie se le ocurriría en el mundo que colocar un impuesto a la tierra improductiva es hacer colapsar la economía. Doctor Petro, en otros países, en Venezuela, para ser más exactos, pues el presidente Hugo Chávez lo que hizo con algunas de las tierras que estaban improductivas fue expropiarlas. ¿Usted qué piensa de las expropiaciones? No.